Vamos a ir a las Escrituras en Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Aquí lo van a pasar en la versión Reina Valera, yo lo voy a leer en la nueva versión contemporánea. La razón de las versiones que hay en la palabra, nueva traducción viviente, en lenguaje actual, etcétera, es para darnos mayor claridad en las Escrituras. Amén. Quizás el ejemplo más significativo de la fe en acción lo encontramos en este pasaje. ¿Sí? Hay 5 actores principales en este pequeño pasaje de la Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo, los amigos del paralítico, el paralítico, los escribas de los fariseos y los que estaban escuchando la palabra de Dios. Nos dice este pasaje que entró Jesús otra vez en Capernaum. Es el lugar donde más milagros hizo nuestro Señor Jesucristo, y hay otro lugar donde hizo menos milagros. La razón fue que tenían fe, tenían mucha fe, creían en Él. Y hubo otro lugar donde en Judea, que era su tierra, y que dice que no hizo muchos milagros porque no creían en Él, no tenían fe en Él. Entonces, hoy debemos tener esa fe que podemos ponerla en acción en favor de otros. Vamos a ver este ejemplo. Dice que entró a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, ¿verdad? El que sigue. E inmediatamente dice que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni siquiera en la entrada. Imagínense, pues la dimensión de la casa no era mucha y la gente se arremolinaba alrededor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque les enseñaban la palabra de Dios. Él les dijo: el reino de los Dios, el reino de Dios se ha acercado para que se arrepientan, ¿verdad? Eso fue, entre otras, las enseñanzas de Jesús. Y dice que llegaron 4 personas, 4 varones con un paralítico en la camilla. Quiero que se imaginen pues la situación del paralítico. Ahorita vamos a verlo. La fe de esos amigos, lo que provocó en este pasaje tan maravilloso. Bien, resulta que llegan los 4 amigos con el paralítico y se encuentran que no pueden accesar a Jesús, ¿verdad? No pueden acercarse a Él. Y dicen: ¿y ahora qué hacemos? Ellos no se dieron por vencidos. Dijeron: bueno, vamos ¿qué hacemos? A alguno de ellos se le ocurrió, ¿verdad? Dijo: no, pues no podemos dejar a nuestro amigo aquí, que habían oído hablar de Jesucristo. Dijeron: quizás él pueda hacer algo por nuestro amigo. Dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, subieron al techo e hicieron, imagínense aquí que estuviera Jesucristo, ¿verdad? Estuviera predicando y no pudiera entrar la gente, y se subieran esos 4 amigos por el techo, desprendieran una lámina y con cuerdas lo bajaron justo enfrente de Jesús. Imagínense. Entonces, para estarle calculando, ¿no? Bueno, ¿por dónde? A ver, mira, más o menos por tantos pasos está el Señor Jesucristo. Desprendieron el techo, que supongo que era como de paja o de palmas, no sabemos, los elementos de construcción que tenían entonces. La cosa es que lo bajan justamente enfrente de Jesús. Y dice el Marcos 2:5, al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos. El paralítico, no nos dicen si hablaba o no hablaba. No dice que le haya dado las gracias a Jesús cuando lo sanó. Entonces vemos primer actor, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba predicando, se junta la multitud, llegan los 4 amigos de este paralítico y el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, es decir, esa persistencia que tuvieron en llevar a su amigo y bajarlo,
y le dijo: hijo mío, hijito, dice otra versión, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué primeramente el Señor le perdonó sus pecados? Porque lo más importante para nuestro Señor Jesucristo es la salvación de tu alma. ¿Sí? Él no hizo tantos milagros para atraer multitudes. Es más, cuando los sanaba le decían: no le digas a nadie, dice, o sea, porque él no quería crearse esa fama de que lo siguieran por los milagros nada más, porque el Señor sabía que al sanar un cuerpo puede el Señor sanarlo, pero lo más importante era la salvación. Cuando él sanó 10 leprosos, dice la Escritura, gracias. Cuando él sanó 10 leprosos, dice que solamente uno regresó y le dio las gracias al Señor, que se postró y le dio las gracias. ¿Qué pasó con los otros 9? Fueron sanos, pero se perdieron. Fueron sanos, pero se fueron al infierno. No creyeron en el Señor más que para recibir un beneficio. Y eso es lo que no quiere el Señor, que nada más estemos por un beneficio, sino que realmente creamos en Él y que esa fe que tenemos en Él pueda ayudar a otros como nuestros amigos del camillero. Y luego vemos en el verso 6 que dice: estaban ahí sentados algunos escribas de los fariseos. Recordemos que ellos amaban estar en las primeras filas. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué pensaron en su corazón? ¿Qué dijeron? Blasfemias, dice este hombre. Porque no nomás decían ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente ¿quién? Dios. Solamente. ¿Y tendrían razón ellos? Bueno, en su lógica, en su doctrina, en su enseñanza que ellos tenían, para ellos nada más Dios. No creían en Jesucristo, que fuera el Mesías, idearon matarlo porque al quitar a Jesucristo sabían que las multitudes lo estaban siguiendo y que iban a ser despojados por los romanos del control que tenían ellos de la religión judía. Entonces esa era realmente, siempre le buscaban al Señor, ¿verdad? Le ponían trampas, le ponían preguntas difíciles, como cuando le llevaron a la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? ¿Tú qué dices, Señor? La ley de Moisés nos dice que a estas mujeres hay que apedrearlas, a las adúlteras, a los adúlteros, hasta morir. ¿Y tú qué dices, Señor? Y dice que él escribía en tierra, inclinado escribía en tierra. Se cree que él escribía los pecados de los que tenían las piedras en las manos. Fulanito es esto, fulanito cometió este pecado. Llegaban y leían y dicen que redarguidos por su conciencia, desde el más joven hasta el más grande, que hicieron, se retiraron. El Señor se endereza. Es la única vez que Jesús escribió algo. No escribió un libro, no escribió una epístola como Pablo, como Mateo. No hay un solo libro que haya escrito Jesús, pero el impacto de su vida, el impacto de sus enseñanzas transformaron al mundo. Bien, entonces ellos dijeron, pues eso en su lógica de ellos, solamente Dios podía perdonar pecados. Y Jesús le dijo: ¿por qué caviláis en vuestro corazón? ¿Por qué pensáis esto de que solamente Dios puede perdonar pecados? Ya les había dicho que Él era el Hijo de Dios, que Él podía perdonar pecados, y no le creían. Y dijo: pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar tus pecados, de perdonar mis pecados, le dijo al paralítico, que les dijo: ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y esa pregunta, ¿qué le diríamos nosotros, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos ahí? Y se quedaron sin argumentos. Siempre los dejaba sin argumentos, ¿verdad? Desde que tenía 12 años el Señor, que fue a la sinagoga, al templo, a hablar con los doctores, ¿verdad? Y Él era el autor de la palabra de Dios.
Él inspiró a través del Espíritu Santo, desde Génesis hasta Apocalipsis, se las sabía de todas, ¿verdad? Entonces los sorprendía y se quedaron sin habla los escribas y dijeron, pues no tenían respuesta, ¿verdad? Y dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, a ti te digo, levanta tu camilla, levanta tu lecho y vete a tu casa. Dice que se levantó de un salto el paralítico. Se levantó de un salto y se fue a su casa. ¿Y qué fue? Vienen los actores número 5, que son los espectadores, los que estaban ahí. Y dice que alababan a Dios diciendo, nunca hemos visto una cosa semejante a esta. En presencia de ellos hubo milagros más asombrosos de Jesús, ¿verdad? Pero no por eso creyeron los judíos en él. Cuando resucitó a Lázaro, ¿cuántos días duró muerto? A ver, los que han leído. 3 días, ¿verdad? Y dice que a propósito el Señor se tardó para levantarlo entre los muertos. Entonces veamos, le dijo el Señor a sus hermanas, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Bien, veamos la condición del paralítico. La tetraplegia o cuadriplegia es una parálisis de los 4 miembros, los 2 brazos, 2 pies, que impiden, es una parálisis de esos 4 miembros provocada por una lesión de la médula ósea a nivel cervical, ¿verdad? Entonces, que impide la movilidad. Un caso práctico es de Stephen Hawking. Stephen Hawking fue un astrofísico británico que sufrió esa cuadriplegia y no podía ni hablar, tenía que utilizar una computadora para traducir lo que él quería decir y estaba postrado en una silla de ruedas. Entonces veamos la condición del paralítico. ¿Cuál era? No podía moverse, no podía valerse por sí mismo. Imagínense que uno estuviera paralítico. Sus amigos usaron de la empatía. ¿Qué es la empatía? No simpatía, ¿verdad? No, fueron empáticos, no simpáticos. Ponerse en el lugar de la otra persona. Se pusieron en el lugar y dijeron, ¿qué haría yo? ¿Qué pediría que hicieran por mí si yo estuviera en esa situación? Cuando tú ves a una persona con un problema físico, con un problema emocional, que requiere la compañía y la ayuda de tus hermanos, ellos hicieron uso de esa empatía y hicieron lo posible por llevarlo a Jesús. Amén. La condición del paralítico era bastante triste. La fe en acción de los amigos del paralítico. Ya vimos, ¿verdad?, el esfuerzo que hicieron por llevarlo hasta Jesús, y Jesús, al ver la fe de ellos, actuó en favor ¿de quién? Del paralítico. En Job 16, 4 y 5 dice también, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, si ustedes estuvieran en mi lugar, está hablando Job, yo podría decir lo mismo, podría lanzar críticas y menear mi cabeza ante ustedes. El 5, sin embargo yo les daría palabras de ánimo, intentaría aliviar su dolor. Es lo que decía, si ustedes estuvieran en mi lugar. ¿Qué pasó con Job? Le llegó una enfermedad, pero derivado de qué fue que perdió todo. Dice la Biblia en el libro de Job precisamente que era un hombre tan importante, un hombre tan rico, y nos enumera sus riquezas de entonces, ¿verdad? Hoy podemos hablar de dinero, de oro, de autos, pero entonces la riqueza eran yuntas, bueyes, ovejas, camellos, y dice que era el hombre más rico de todo el oriente. Pero había un secreto en Job.
Él diariamente se paraba y adoraba a Dios, le daba gracias y decía en su corazón: si uno de mis hijos hubiera pecado, porque hacían convivios, y ofrecía sacrificios al Señor, ¿sí? Y decía: por si alguno de mis hijos haya cometido alguna falta, haya blasfemado contra Dios, ofrecía los sacrificios. ¿Cuáles eran los sacrificios? Un holocausto, una oveja, un buey, lo quemaban y era un olor grato al Señor. Ese era el secreto de Job, de que adoraba a Dios no por lo que tenía, y ese fue el tema central que lo llevó a esa prueba tan difícil. Llegó, dice que tuvo una reunión Jehová, Dios de los ejércitos, en el cielo, y que llegaron los hijos de Dios, dice así, textual, y entre ellos vino Satanás. Y le preguntó el Señor: ¿de dónde vienes? Pues de andar en la tierra y alrededor de ella. ¿Y no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, que me adora, que me sirve? Y el diablo, Satanás, pues Job no sirve a Dios en vano, ¿verdad? Dice: en vano, tú lo has cercado de bendiciones, lo has bendecido con muchas cosas, dice, pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu presencia. Y el Señor aceptó el reto, ¿no? Confiando ¿en quién? En Job, en su integridad. Y vaya que fue una prueba, lo podemos decir nosotros muy fácil, ¿verdad? O sea, mientras no estamos en el lugar de la persona que sufre, de la persona que está enferma, podemos decir, y aquí hago un pequeño paréntesis, ¿verdad? Ahorita venimos mi esposa y yo de orar por un cuñado mío, fue pastor en las Asambleas de Dios. Tuvo un problema muy grave en su mente hace unos años, tuvo un pequeño cáncer benigno, le llaman, un pequeño tumor benigno, no era gran cosa en su cerebro. Le dan un tratamiento en México, en el seguro, y por lo de la pandemia hubo un descontrol total. Le dan quimioterapias y radiaciones innecesariamente. Y le quemaron prácticamente el cerebro. Él está en su cuerpo, me dice mi hermana. Han batallado mucho porque lo tenían internado en la raza. Después de servir a Dios, de orar por otros, de ir a orar, de ir a dar mensajes de salvación. Está solo, está con mi hermana, con mis sobrinas, pero el diagnóstico del doctor es: él está en el cuerpo, pero su mente ya no, de repente lo reconoce. Si bien la neurogénesis, es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad de regenerar sus neuronas desde que nacemos hasta que nos morimos, pero cuando es dañado ya no reconoce, es peor que el Alzheimer, ¿verdad? Y lo pongo como un ejemplo nada más de lo que puede ser tan frágil nuestra salud, ¿verdad? Y bueno, volviendo a Job, le dice Satanás, ¿verdad? Vuelve a tener otra reunión el Señor y le dice: ¿dónde andas, Satanás? Y pues el Señor va a andar por la tierra y sus alrededores. ¿Y no has considerado a mi siervo Job, que a pesar de que me incitaste contra él y le quitaste todos, su casa, sus hijos? Bueno, la mujer, ¿verdad? Pues, al ver que había perdido todos sus 10 hijos en un solo momento, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, ¿y qué? Y muérete. ¿Y qué dijo él? Como cualquier mujer fatua has hablado. Qué importante es tener una compañera, una esposa que piense igual que nosotros, ¿verdad? Que adore a Dios. Inclusive más que nosotros hay algunas acercadas a Dios, ¿verdad? Pero bueno, no fue el caso de Job. Y él dijo: Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en la segunda vuelta le dice: pues
¿no has considerado a mi siervo Job, que a pesar de que ya perdió todo lo que tenía, sigue en integridad, me sigue adorando? Piel por piel, le dijo el diablo, toca su cuerpo y verás si no hay sí. Exactamente. ¿Y qué pasó? Bueno, pues dijo, bueno, puedes tocar su cuerpo, pero no toques su vida. ¿Y qué hizo el diablo? Lo contagió de una sarna maligna, dice, desde la cabeza hasta los pies. Imagínense ese estado tan grave, ¿no? Que tenía que revolcarse en la ceniza para mitigar el dolor de sus llagas, y dice que se rascaba con una teja. Y llegan 3 amigos y le empiezan a dar consejos. No, pues algo hiciste, no te vino esto así porque sí. Y de ahí que lo que les dijo Job, ¿verdad? En Job 16, 4 y 5, si ustedes estuvieran en mi lugar, yo también podría decir lo mismo que ustedes me están diciendo. Y aquí vemos de la empatía, ¿verdad? Si ustedes estuvieran en mi lugar. Cada interno que está aquí, podemos hacer uso de la empatía unos con otros, de poner esa fe en acción. Dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Y vamos a hacer más adelante un pequeño ejercicio de esa fe en acción. Vamos a orar, dice que oremos los unos por los otros. Algunos tenemos ya un daño por el consumo, un daño más severo en el cerebro, en la mente, pero Dios puede restaurar. Amén. Si Dios levantó a Lázaro entre los muertos, ¿podrá sanar a alguien de la cabeza? Amén. Bueno, entonces vemos aquí esta empatía que pedía Job, si ustedes estuvieran en mi lugar. Y llegó a tal grado en Job 7:15, Job 7:15, llegó a tal grado su desesperación que expresó lo siguiente. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Ahí está. Dice: y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Era tal su dolor. Imagínense de un momento a otro perder 10 hijos, perder todas sus posesiones, perder su salud al grado que tenía que revolcarse en ceniza y rascarse en una teja. Más aún, subió en extremo su lamento, el lamento de su condición, en Job 3:11, que nos dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Dice en otra parte: ¿por qué no fui como los abortivos? Dice: quizás no hubiera hecho ningún bien, pero tampoco ningún mal, Señor. Era tal el sufrimiento que él tenía, y por eso le dijo a sus amigos: si ustedes estuvieran en mi lugar. Era fácil. Sus amigos les decían que era un pecador, que algo había hecho, y que por eso les dijo: si ustedes estuvieran en mi lugar. Al llegar aquí a la roca, alguien te trajo, hizo un esfuerzo, un familiar, a lo mejor algún amigo, y está invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero para tu recuperación. Están siendo empática tu familia al mandarte aquí. ¿Y qué dijo el Señor? El 9:10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y cuál es el resultado? Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente, refiriéndose a ti y a mí. A los suyos vino, dice la palabra, pero los suyos, ¿qué? No le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos
De ahí que tiene relación de que vendrán de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, porque a los suyos vino y los suyos lo recibieron. Luego, ¿qué dice el 12? Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas, afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: y ve, como creíste te sea hecho. ¿Y el criado qué fue? Sanado, ¿verdad? Volvió a andar inmediatamente. Ese es el poder de Dios, pero solamente se puede manifestar a través de tu fe. Si tú lo crees, se crea el milagro, pero ataban de las manos a Jesús, no podían. Vamos a ver otro ejemplo, ya estamos terminando. Hay otro ejemplo, ¿verdad?, de una mujer. Otro ejemplo de fe en acción lo encontramos en Mateo 15, del 21 al 23. Saliendo de Jesús de ahí se fue a una región llamada Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija sufre por un demonio. Dice que el Señor no le respondió. Imagínense la frustración de esta mujer de irlo a buscar. La única condición por la que el Señor ni siquiera le contestaba era que no era judía. Y el Señor le dio sus razones cuando le insistió, ¿verdad? Le dijo: Señor, ten misericordia de mí, socórreme, porque mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué le dijo el Señor? Pero Jesús no le respondió palabra. Acercándose a sus discípulos le rogaban, ¿verdad? Ellos no fueron empáticos. Ya despídela, Señor. Dice, viene gritando atrás de nosotros. Ya, dile que se vaya. Y la mujer no, así como esos 4 hombres que llevaban al paralítico, no se dio por vencido, ¿no? Estaba el obstáculo, la resistencia del mismo Señor Jesucristo a concederle ese milagro, y no le respondió. ¿Qué pasa a veces cuando Jesús no nos responde? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún motivo? Pero clamamos en nuestra desesperación y Dios viene en nuestro auxilio. Amén. En el 24, Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y dice el 25, entonces ella vino y se postró ante Él. Vemos otra vez la humillación, ¿verdad? Humillarse ante el Señor. Se postró a sus pies. ¿Y qué hizo? Le suplicaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pedir esa ayuda al Señor, postrarnos ante Él y decirle: Señor, ayúdame, socórreme. No sé cuál sea el milagro que tú esperas, la necesidad que tú esperas, el milagro que tú esperas, pero dice que esta mujer se postró, se humilló. Postrarse es frente en el suelo, eso es postrarse. Cuando se postran y adoran es la frente en el suelo, imagínense. ¿Por qué? Porque dijo: polvo eres y polvo serás tornado. Pero esa adoración a Dios de postrarse es algo que le encanta al Señor, ¿verdad? Le encanta al Señor. Y mueve el corazón de Jesús, ¿verdad? Esa humillación. Pero vemos en el 26 la respuesta del Señor ante la súplica de esta mujer. Respondió Él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Imagínense la frustración de esta mujer sirofenicia, dice otra parte de la escritura, que era griega, no era judía. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Pero ustedes creen que ella se dio por vencido? No. Dijo: bueno, sí, Señor. Dice, bueno, en el otro 26, respondiendo, y el 27, perdón, y ella dijo: sí, Señor, está bien que el pan sea para los hijos, pero aún los perrillos
comen de las migajas de la mesa de su Señor. ¿Quién quiere las migajas? Yo sí las quiero. Amén. Porque eso es mucho mejor que cualquier otra cosa del mundo. No calibramos la grandeza de Dios. No apreciamos la grandeza de Dios al tenerte aquí, al tener la oportunidad, en primer lugar, de conocerle. Segundo, de que te puedes arrepentir. ¿Y qué le dijo el Señor a aquel hombre que murió a un lado de la cruz de Jesús? Cuando dijo nosotros, uno se burlaba, ¿verdad? En la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate y demuéstranos y libéranos. Pero se estaba burlando. Y el otro dijo, bueno, ni tú, porque ya estás a punto de morir. Nosotros estamos pagando justamente por lo que hicimos. Nuestras faltas eran violadores, asesinos, que seguramente ese hombre de niño conoció a Jesús y sabía de los milagros y sabía de las predicaciones de Jesús, de tal manera que le dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas. Fue todo lo que dijo. La diferencia entre uno que se burlaba, que no aceptó, que fue indiferente, fue el paraíso. Es cierto, te digo a ti que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces, Dios puede, Dios quiere transformar tu vida a través de Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, veamos, ¿y qué dijo Jesús cuando en esta respuesta? Y ella, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿grande qué? Grande es tu fe. Veamos cómo sorprenden las reacciones de una mujer del centurión, que ni siquiera tampoco era judío ni israelita. Y esta mujer, el Señor, oh mujer, grande es tu fe. Y tú puedes tener fe en favor de otro. Amén. Así como los paralíticos, así como el centurión romano que fue a implorar a Jesús en favor de otro, de esta mujer samaritana, fue a rogar por su hija. Tú tienes a tu hijo aquí. Entonces, si nos humillamos a Jesús, si le pedimos, Señor, socórreme, el Señor va a sanar a tu familiar, lo va a restaurar y va a ser una nueva criatura. Amén.